¿Alguna vez has estado atrapado en una cama de hospital, sorprendido por una tormenta en la carretera, o trabajando un turno que no pudiste cambiar y de repente te das cuenta? Es domingo y no podré ir a misa. Esa sensación en el corazón no es solo culpa. Es un dolor sagrado, el alma reconociendo que falta algo vital. Recientemente, el Papa León el XIV nos recordó: la paz sea con ustedes, no como la da el mundo, sino la paz que brota de estar cerca de Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando deseamos estar cerca, pero físicamente no podemos? Ahí es donde muchos católicos se pierden. Hoy hablemos de un paso simple pero esencial que debes tomar antes de que sea demasiado tarde. Déjanos un comentario rápido: he faltado a misa si alguna vez te has encontrado en ese momento tan difícil. La misa dominical no es solo una regla, es el latido espiritual de nuestra vida católica. Durante más de 2000 años, los cristianos no solo se han reunido para orar, sino para ser testigos de un milagro, el cielo tocando la tierra en el altar. No es tradición, es transformación. El catecismo llama a la Eucaristía la fuente y cumbre de la vida cristiana, y con razón. Es allí donde Cristo se entrega por completo. No simbólicamente, sino realmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el Papa León el XIV reafirma esta verdad cuando dice: la Iglesia debe brillar en medio de la oscuridad global. La misa es donde esa luz irrumpe con más poder. Faltar a la misa no es simplemente perder una ceremonia, es perder la comunión con Cristo y con su cuerpo. Entonces, ¿qué sucede cuando la vida nos aleja y no podemos estar allí? Hablemos de eso a continuación. Es una pregunta que muchos católicos fieles cargan en silencio si falto a la misa dominical. He cometido un pecado mortal. La Iglesia enseña que sí. Cuando se hace de forma deliberada y sin una razón seria, faltar a la misa es una falta grave. Pero esto es lo que a menudo olvidamos. No toda ausencia es pecado y no todo pecado es mortal. Hay una diferencia enorme entre elegir quedarse en casa y estar verdaderamente imposibilitado para asistir. El Papa León el XIV advirtió: la falta de fe suele ir trágicamente acompañada por la pérdida del sentido de la vida. Cuando ignoramos nuestras obligaciones sagradas por decisión propia, nuestras raíces espirituales se debilitan y nuestras almas sufren en silencio. Pero si estás enfermo cuidando de alguien desplegado lejos o atrapado en circunstancias que no puedes controlar, eso no es rebelión. Eso es realidad. Aún así, la confusión persiste. Por eso necesitamos la sabiduría de la Iglesia, no solo para encontrar respuestas, sino también para hallar paz. Y lo que escucharás a continuación podría cambiar para siempre la forma en que vives tu fe. Cuando faltamos a misa sin una razón seria y sin buscar orientación de la Iglesia, algo sagrado comienza a cambiar dentro de nosotros. No hay rayos desde el cielo. No hay una voz que grita desde las nubes. Pero el alma empieza a quedarse en silencio. Y con el tiempo, esa distancia se convierte en desconexión. La Eucaristía no es opcional. No es un extra en nuestra semana, es la línea vital de nuestra fe. Cuando nos alejamos sin reverencia ni explicación, nos alejamos del corazón de Dios. El Papa León el XIV lo dice sin rodeos. Cuando reducimos a Jesús a un simple líder carismático o un ejemplo moral, olvidamos que Él es el Salvador, el Cristo vivo aún presente en la Eucaristía. Faltar a misa sin preguntar no es solo un error humano, es una herida espiritual, y como toda herida que no se atiende puede crecer y volverse más profunda. Pero la Iglesia, como una buena madre, no cierra la puerta. Ella ofrece un camino de regreso y un camino hacia la sanación. Eso es lo que descubriremos a continuación. Cuando faltamos a misa sin una razón seria y sin buscar orientación de la Iglesia, algo sagrado comienza a cambiar dentro de nosotros. No hay rayos desde el cielo. No hay una voz que grita desde las nubes. Pero el alma empieza a quedarse en silencio. Y con el tiempo, esa distancia se convierte en desconexión.
La Eucaristía no es opcional. No es un extra en nuestra semana, es la línea vital de nuestra fe. Cuando nos alejamos sin reverencia ni explicación, nos alejamos del corazón de Dios. El Papa León. El Deciduos IV lo dice sin rodeos. Cuando reducimos a Jesús a un simple líder carismático o un ejemplo moral, olvidamos que Él es el Salvador. El Cristo vivo aún presente en la Eucaristía. Faltar a misa sin preguntar no es solo un error humano, es una herida espiritual. Y como toda herida que no se atiende puede crecer y volverse más profunda. Pero la Iglesia, como una buena madre, no cierra la puerta. Ella ofrece un camino de regreso y un camino hacia la sanación. Eso es lo que descubriremos a continuación. Hay una línea silenciosa que muchas veces cruzamos sin darnos cuenta. Es ese momento en que, en lugar de preguntar a la Iglesia, decidimos por ella. Nos decimos: Dios entiende. Solo esta vez no iré. Pero sin pedir permiso, incluso las decisiones sinceras pueden convertirse en desobediencia. Faltar a misa sin consultar es como decir: conozco la enseñanza de la Iglesia, pero hoy yo decido. Eso no es humildad. Eso es individualismo espiritual. El Papa León. El Deciduo IV nos advierte: la Iglesia debe ser juzgada por la santidad de sus miembros, no por la grandeza de sus edificios. La santidad comienza con la obediencia incluso cuando es difícil. Cuando pedimos dispensa, permanecemos dentro del corazón de la Iglesia. Cuando no lo hacemos, nos alejamos en silencio. Y el peligro no es el castigo, es la separación. Esto no se trata de reglas, se trata de relación. Así que antes de decidir por tu cuenta, pregunta. Permanece conectado. Linda es una enfermera de cuidados paliativos. Trabaja los domingos por la mañana cuidando a pacientes en sus últimos días. En lugar de asumir que Dios lo entenderá, habla con su párroco después de una misa entre semana. Él, con ternura, le concede una dispensa y la anima a unir su trabajo con el sacrificio del altar. Desde entonces, Linda reza en silencio la coronilla de la Divina Misericordia durante cada turno dominical. David es un veterano jubilado que viaja por todo el país para visitar a sus nietos. Se da cuenta de que estará en una zona rural de Wyoming sin ninguna iglesia católica cercana. Llama a su párroco antes del viaje. El sacerdote le agradece por ser previsor, le ofrece una dispensa y lo invita a rezar las lecturas dominicales en familia. Y luego está Don Ruiz, 86, 6 años, viudo, vive solo. Durante años ha estado viendo la misa por televisión sin saber que podía pedir una dispensa. Cuando su nieta finalmente se lo contó, él suspiró aliviado. Pensé que estaba fallándole a Dios. Todo este tiempo, el Papa León el Deciduo IV nos recuerda: somos discípulos de Cristo. Cristo va delante de nosotros. El mundo necesita su luz, y a veces esa luz comienza con una llamada y el valor de preguntar. Entonces, ¿cómo se pide una dispensa? Es más simple de lo que la mayoría piensa. Puedes llamar a la oficina parroquial. Puedes hablar con tu sacerdote después de una misa entre semana. Incluso puedes enviar un breve correo electrónico. Padre, tengo que viajar este domingo y no tendré acceso a la misa. ¿Podría concederme una dispensa? La mayoría de los sacerdotes responden con calidez, no con sospecha. Quieren ayudarte a vivir tu fe, no castigarte por ser humano. No tengas miedo de explicar tu situación con sinceridad. No estás poniendo excusas. Estás manteniendo a la Iglesia informada y a tu alma en relación correcta con Dios. El Papa León el Deciduo IV nos recuerda: Dios me ha llamado por su elección a suceder al príncipe de los apóstoles, y me ha confiado este tesoro. Ese tesoro incluye guiar tu alma a través de la Iglesia, especialmente cuando la vida se complica. Pedir no es debilidad, es madurez espiritual. Faltar a misa no siempre es pecado, pero ignorar a la Iglesia, eso sí puede serlo. No tienes que cargar con la culpa, solo necesitas mantenerte en relación. El Papa León, el Deciduo IV, nos dice: avancemos sin miedo juntos de la mano con Dios y con los unos a los otros. Así que toma su mano.
Acércate a tu sacerdote. Pregunta. Y recibe la paz. Y si has faltado a misa sin saber qué hacer, el sacramento de la reconciliación siempre te está esperando.